Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos a buscar rapidito. Nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Ok? San Mateo 13, 24 al 30. Y aquí vamos a leer esta parábola. Muy interesante. ¿La tenemos todo? Ok. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. ¿Qué semilla? Buena semilla. Muy bien, estamos pendientes. Pero mientras dormían, ¿quiénes? Los hombres. Vamos a estar pendientes. Mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces, ¿quiénes? Los siervos del padre de familia. Muy bien. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De quién era el campo? Del dueño, ¿verdad? Del Señor, no era de los obreros, de los sembradores, ¿verdad que no? De los siervos, le pertenecía al dueño. Muy bien. ¿Dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Hay un tiempo definido, ¿verdad que sí? Hasta la siega. Y al tiempo ¿de dónde? De la siega diré ¿a quiénes? ¿A los siervos o a los quiénes? A los segadores. Hay una función que tienen los siervos y una función que tienen los segadores. Recoged primero la cizaña. ¿Qué se recoge primero? La cizaña. Y entonces, ¿qué se hace con esta? Se ata en manojos para ser quemada. Pero recoger el trigo en mi granero. Interesante. Vemos aquí dos grupos en un campo. Y bien interesante que más adelante en el versículo 36 al 43, vamos a darle, porque los discípulos querían saber la interpretación de esta parábola porque no la entendieron. Y dice, resumiéndolo rapidito, dice que el sembrador representa ¿a quién? A Jesús. El campo, el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. La cizaña son los hijos de ¿quién? Del mal. Muy bien. ¿El enemigo quién es? Satanás, el diablo. Muy bien. Y la siega es ¿qué? El fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. Muy bien. Ahí cada simbolismo tiene algo en específico. Y esto es bien interesante que nosotros sepamos la distinción entre los segadores y los siervos. ¿Entiendes? Los siervos cumplen la voluntad de ¿quién? De su Señor, de su amo. ¿Verdad que sí? Ahora, los segadores también cumplen la voluntad de ¿quién? De su amo. Pero hay una diferencia entre los siervos y los segadores. Que en los postreros días hay una función entre los siervos de nuestro Dios, de su Dios, y entre los segadores. Lamentablemente ese no es el tema de esta noche. Pero hay un punto que quiero llevar concerniente al trigo y la cizaña. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 40 dice:
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El trigo y la cizaña, cuando el trigo no ha dado fruto, es bien similar a la cizaña. Son idénticos. La diferencia entre uno es que da fruto y el otro no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús fue a la higuera? Que estaba florecida. Pero cuando abrió, no tenía futuro. ¿Y qué pasó? La maldijo. ¿Y qué pasó? Se secó en el instante, ¿verdad que sí? Y fue esto, hermano. La cizaña tiene una similitud con eso que Jesús hizo. Porque la cizaña es engaña. La apariencia. Engaña. Y por eso es que el amo, el dueño del terreno dice, no la arranques, no la toques, déjalo hasta que llegue el momento de la siega, porque ahí se van a ver los frutos a plenitud y se puede distinguir entonces cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Porque si en el momento los siervos arrancaban, podían arrancar un trigo. ¿Por qué? Porque no se sabía todavía si era cizaña o era trigo. El amo le dice, Cristo le dice a su pueblo, no lo toques, dale tiempo, por sus frutos los conoceréis. Sabrán que ese fruto fue trigo o cizaña, pero con todo y eso, no nos toca a nosotros. ¿Le toca a quiénes? A los ángeles, a los segadores. Interesante, Apocalipsis 7, ¿verdad que sí? Y vi un ángel que salía por donde sale el sol, que tenía el sello de ¿quién? Del Dios vivo. El ángel del sellamiento. El ángel que sella a sus escogidos, a los redimidos, a los salvos. Y entonces después viene ¿qué? La recogida. Y hay una cita en la palabra de Dios que dice que Él juntará a todos los redimidos de los 4 puntos de la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Se cumple la parábola? Sí. Ahora, bien interesante que la parábola comienza, antes de mencionar de que el trigo va a llevarse al granero celestial, menciona lo que sucede con la cizaña. Es juntada y ¿qué? Echada al fuego. ¿Qué es lo que sucede en los postreros días? Lo mismo. Los impíos son destruidos ¿en dónde? En el lado de fuego. ¿Y los redimidos dónde están salvos? En el reino, dentro de la santa ciudad, en el granero celestial. ¿Se cumple la parábola? Sí, hay un propósito. Y ahora quiero traer esto a nuestra condición como pueblo de Dios, como iglesia. Y bien interesante que como iglesia también hay 2 bandos, pero ninguno de nosotros podemos ser esos siervos que quieren arrancar la cizaña. ¿Por qué? Primeramente no nos toca ese trabajo a nosotros. Nuestro trabajo como siervo es que
trabajar en la viña del Señor, cumpliendo la obra que el Señor nos ha encomendado hacer, ¿verdad que sí? ¿Quién le toca arrancar? A los segadores. Eso no es nuestro trabajo, eso no es nuestro deber. Ahora, hay una situación que está pasando en Sion. Vamos a leer esto aquí, lo que nos dice el Servicio Cristiano, página 52, 1893. Este es bien interesante, mira lo que dice. Escuchen bien. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿A quiénes? A la iglesia. Que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Hermano, no nos encontramos preparados. Ni uno en 20. Es decir, que si llega a 40, ninguno. Porque si en 20 no llegó ninguno, en 40 menos. Esa es una forma de decir, de 100, ninguno. En otras palabras, ninguno de nosotros estamos preparados para terminar nuestra vida. Y si nosotros no nos encontramos preparados, entonces nos está diciendo que nos vamos a encontrar sin esperanza y sin Dios como cualquier pecador común de afuera. ¿Por qué? Porque en nuestra relación, en nuestra vida espiritual, hay un déficit. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para poder ser parte del pueblo de Dios. Próxima cita dice en manuscritos, tomo 19, página 166. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y se han unido que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Hermanos, es en serio. Tenemos que prepararnos. Tenemos que consagrarnos. Yo les afirmo, yo me siento seguro de que estamos en la iglesia correcta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero no puede quedar en esa seguridad. Mi seguridad se tiene que basar en un escrito está. Amén. Y si es un escrito está, también tiene que ser escrito está en mi vida personal, en mi testimonio personal. Tenemos que consagrarnos, tenemos que encaminarnos, tenemos que prepararnos para poder ser trigo, para poder estar dentro del granero celestial. Dice, mensaje selecto, tomo 2, página 130. En la iglesia ocurrirán ¿qué? Dios tiene un pueblo, ¿verdad que sí? Y dice que el pueblo de Dios va a permanecer unido. Pero entonces, ¿por qué dice aquí, en Espíritu y Profecía, Dios le deja saber a la hermana White que van a haber divisiones? Ocurrirán divisiones en la iglesia. Porque va a estar aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios, van a permanecer unidos. Y aquellos que quieren vivir su estilo de vida, van a permanecer también unidos. Va a haber una división en la iglesia. Pero van a haber, a la vez que va a haber esa división, va a haber unidad. Los fieles, los que van a hacer trigo y los que van a hacer cizaña. Ahora, depende de nuestra relación
¿qué vamos a hacer? Acuérdense que la cizaña o el trigo se sabe al fin del ciclo. Al fin, el momento de la cosecha. Se va a saber quién es quién. Y nos está dando a saber que va a haber una división. Van a haber dos grupos. Aquí lo dice claramente. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Hay un límite. Hay un tiempo de gracia. Y el Señor quiere que estemos preparados antes de llegar ahí. Por algo Él está en el santuario intercediendo. Para nosotros llegar al nivel que el Señor quiere que como pueblo lleguemos. Habrá un zarandeo del cedazo. ¿Está ocurriendo? Sí. Está ocurriendo un zarandeo, hermanos. Lo vamos a ver ya mismo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Aquí viene otra cosa. Se sacó el trigo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa con el trigo? Hay que ¿qué? Zarandearlo. Y los que no aguanten ese zarandeo, ¿serán qué? Aventados. ¿Será esa? Exactamente. Y aquí viene, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte, lo que quede. El Señor viene pronto, amén. Y si el Señor viene pronto, en cada iglesia debe haber un proceso de ¿qué? O sea, que mientras unos se están purificando, en ese momento de purificación está ocurriendo ¿qué? Un zarandeo. Está ocurriendo una división. Ahora, ¿quién es el que causa ese zarandeo? ¿O qué causa el zarandeo? El mensaje causa el zarandeo, porque es lo que hace la diferencia entre los que son fieles y los infieles. Amén. 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 Muchos van a entender que el zarandeo realmente es un ataque a la iglesia. Exacto. Pero realmente no es un ataque directo a la iglesia. Va a ser un ataque a los fieles. La cizaña no va a sufrir ningún ataque. Ellos no tienen frutos, no hay que preocuparse. Pero los que sí tienen frutos sí lo van a recibir. Correcto. Y ahí hay una cosa interesante. Está ocurriendo el zarandeo. Ahora, viene un sacudón, como digo yo, fuerte, que ahí es donde se va a probar el oro. Ahí es cuando se va a probar quién es el verdadero grano. Ahora mismo está ocurriendo el zarandeo. Este es lo primero. Pero lo que viene va a ser más fuerte. Va a ir en crecimiento. ¿Ok? Como la luz de la verdad va en crecimiento hasta que la mañana es perfecta, asimismo el zarandeo va en crecimiento hasta que se queda el verdadero grano. Y dice, porque entre nosotros, ¿ok? Debe haber una purificación y zarandeo. La razón, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Es bien interesante. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Todo el mundo va a ser sacudido debido a la falta de persecución. ¿Estamos pasando persecución nosotros hoy día? No. Vamos a prestar atención. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiere, se apartarían de nosotros. Somos cristianos en la buena, pero cuando se desate la persecución, ahí se va a saber quién es el verdadero cristiano.
quién es el verdadero adventista del séptimo día. Ese es el sacudón fuerte que va a venir. Dice, eso fue en el evangelismo, dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 480, dice, la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Prosperidad, todo va a andar bien. Mira, la iglesia se explota y se llena, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, háblele la verdad. Cuando venga la adversidad, esa multitud que entró, ahí no se va. ¿Por qué? Porque no están para recibir la verdad, sino para aclarar su conciencia. Sigue diciendo, cuando se invalide la ley de Dios, y ya estamos como quien dice, casi ahí. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Vamos a esperar que eso pase para entonces prepararnos. Tenemos que hacer la preparación ya. Ya estamos tarde para hacer esa preparación. Y una proposición más elevada de la que ahora anticipamos. O sea, si nosotros estamos pensando que cuando se ponga la ley dominical, cuando se invalide la ley de Dios, eso va a ser algo fuerte. Nos dice aquí el Espíritu de Profecía que eso no es algo que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. No lo podemos ni anticipar. Presentará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El engaño va a estar a toda plenitud. Satanás sabe que se le está acabando el tiempo y tiene que hacer sus engaños. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. No importa cuánto yo sepa, yo no puedo salvar a Alexandra. ¿Están entendiendo? Claro. La salvación es personal. Si Alexandra hace su preparación y yo no la hago, si ella se salva, ¿yo me voy a salvar? No. Por decir, no, pues ella es mi esposa, yo me voy con ella. ¿Eso trabaja así? No. Dice, cada alma será probada. Alexandra va a ser probada por el nivel que ella, la altura que ella llegó. Yo voy a ser probado por el nivel que yo llegué. Y cada uno de ustedes van a ser probados por el nivel espiritual que llegó. Ahora, que llegó es que, yo me quedo aquí para que no me exijan tanto. No es ese que llegó. Porque vas a ser responsable de la luz que se te llegó, que recibiste. Ahora, si tú la rechazas o no quieres aumentar en la luz, vas a ser condenado por ello. ¿Sí? Tenemos que entender esto, hermanos. Dice, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que se sometan a la burla, insultos, a las amenazas de cárcel y la muerte. ¿Cómo tú vas a morir por algo que tú no conoces? ¿Tú realmente te vas a sacrificar por algo que tú no conoces? No, no lo es. Si hay personas que han tenido sus esposas y si le dicen, mira, tú le donarías tu órgano o lo que sea al que te coste la vida a ti, pues, hay personas que lo han negado. Y es su esposa que ama y ha estado con ella. Ahora imagínense con Dios, si no han tenido una relación con Él, no van a sacrificar su vida, no van a poder sostenerse, poder soportar la burla, los insultos, las amenazas de cárcel, la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, ¿verdad que sí? En este tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Aquí es el sacudón más grande. Cuando tenemos que decidir, o vamos a obedecer la ley de Dios, o vamos a obedecer lo que el hombre nos dice. Y ahí va a ser el sacudón más fuerte. ¿Estaremos preparados?
Testimonio para la iglesia. Es el plan de Satanás. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿En qué? En los testimonios. Nosotros como adventistas del séptimo día, ¿qué luz Dios nos ha dado? El espíritu de profecía. El espíritu de profecía y ¿qué? Y la palabra de Dios. Ahora, es el plan de Satanás hacer que debilitar la fe del pueblo de Dios, ¿en qué? En los testimonios. En los testimonios. ¿Por qué? Porque los testimonios desenmascaran el plan de Satanás. Tan sencillo como eso. Y si desenmascara el plan de Satanás, ¿qué tú crees que es lo que Satanás va a hacer? Debilitar la fe de nosotros en lo que el Señor nos ha dado como un pueblo especial y particular. Y ese es el propósito. Y mira, vamos a ver una escalerita que hace aquí. Ese es lo primero, debilitar la fe ¿en qué? En los testimonios. Y van a ver por qué empieza por aquí. Luego sigue el escepticismo. El escepticismo lo busqué para que pudiéramos saber. Es duda de la verdad. Eso es lo que significa el escepticismo. Luego sigue la duda de la verdad respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Los pilares de nuestra posición. ¿Dónde se encuentran los pilares de nuestra fe? Están en la Biblia. Están en la palabra de Dios. Pero, ¿por medio de qué estudio pudieron descubrirlo? Bueno, por eso es que tenemos los libros del espíritu de profecía, porque ellos nos expanden, nos lo hacen fácil de entender. Exacto. Ahí está. Ese es el punto, que nos lo hacen fácil de entender. Pero cuando se rechaza, cuando tú rechazas lo que es más fácil, Correcto. y yo puedo decir por experiencia, aquí mismo en la iglesia hay personas que, no, es que eso lo escribió la señora White. Cualquier persona que lo haya escrito, Dios usó a ella, pero cualquier persona que lo haya escrito, ellos siempre van a encontrar la excusa de que lo escribió una mujer. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como iglesia en lo que desechamos. Muchas veces una persona nos dice, no, yo no creo eso porque eso lo han arreglado ellos. Me refiero a los fideicomisos, a quienes sea, que manejan esos libros. Pero hay escritos que corroboran todo eso, que nosotros mismos lo podemos buscar, que los tenemos a nuestro alcance. Exacto. Lo que sucede es que los abandonamos y no les damos importancia. Por ejemplo, en los libros de los mensajes selectos, hay tanto detalle que nosotros pasamos por alto de los orígenes de estas creencias. Estas creencias no nacieron solo por creer en ellas. La gente que las tuvo que vivir, a quienes Dios se las brindó, no fue así nomás. Correcto. Y eso, y toda nuestra historia, hermanos, toda nuestra historia se encuentra en testimonios para la iglesia, hermanos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo vinimos? No te voy a presionar, tío. No, pero tranquilo. Ok, hermanos. El propósito de Satanás es debilitar la fe en el pueblo de Dios en los testimonios. ¿Por qué? ¿Por qué los testimonios, hermanos? Esta es palabra de Dios. Dios habló y ella escribió. Es como en el pasado. ¿Qué pasó con Saúl cuando no hizo caso a las órdenes que dio Dios? Mediante el profeta Samuel. ¿En qué terminó Saúl? Endemoniado. Perdido. Lo mismo con el pueblo de Dios. Dios nos dio una mensajera. ¿Para qué? Para que hable el pueblo. Ahora, si el pueblo no lee lo que desenmascara al enemigo, ¿cómo tú vas a saber quién enfrentará al enemigo? La palabra lo dice, pero mira lo que dice el Pito, mira lo que Dios le inspiró a la hermana Juárez. Dice que debilitar la fe en los testimonios, luego creando duda en los puntos vitales
pilares de nuestra fe y los pilares de nuestra posición. Y no se queda solamente ahí, en debilitar los 7 pilares de nuestra fe, sino que también después duda hacia la quién? Hacia la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién escribió la Biblia? Inspirada por el Espíritu Santo. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió el Espíritu de profecía? El Espíritu Santo. Inspirada por el mismo don del Espíritu Santo. O sea, que si tú rechazas esta, te va a llevar a rechazar esta. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque es la estrategia de Satanás. No estoy hablando de las iglesias seculares. Yo no estoy hablando de la iglesia secular, yo estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Iglesia que Dios levantó. ¿Estamos entendiendo? Y es un peligro, dice que este es el plan primordial de Satanás. Y desechar también las Sagradas Escrituras. Y luego la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redobla sus esfuerzos hasta que lo lanza en una abierta rebelión, apostasía, la que se torna incurable y termina en destrucción. Hermanos, esto es tan terrible que te va a llevar a contristar el Espíritu Santo. Porque no es la hermana Juárez que estaba escribiendo, que estaba hablando, como muchos dicen. No era Juan el que estaba escribiendo y hablando. No era Marcos, no era Lucas, no era Daniel, no era Moisés. Es Dios. Amén. ¿Entiendes? Ellos solo eran instrumentos. Son instrumentos, al igual que tú y yo somos instrumentos, somos sus siervos. Y el plan de Satanás es debilitar nuestra armadura. Que no creamos. Y entonces, si no creemos en el espíritu de profecía, no podemos decir, oye, pero sí, entonces, eso lo hicieron entre José Bates, el otro de Cornfield, Edson, la hermana White. Entonces, todos estos principios, pues entonces esto es una falsedad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabajó con todos unidos. Todos ellos trabajaron unidos. Y esta verdad, el Espíritu Santo la fue organizando y la fue poniendo. Habían puntos comunes que ella no entendía. Y entonces Dios tenía que dar una visión para que ellas entendieran lo que en esas reuniones estaban pasando. Y a veces en esas reuniones que tenían, ellos mismos estaban en puntos contradictorios y el Señor les daba visión a ellas. Y entonces ellas aclaraban, dicen, no, el Señor me reveló que esto, lo del sábado, le dio la visión del santuario y vio el cuarto mandamiento. Y entonces ahí fue que confirmaron lo que José Bates había dicho. ¿Me entiendes? Todas esas confirmaciones están escritas en el don profético. Ahora, si Satanás nos lo quita, entonces, ¿en qué se basa la iglesia adventista? No tiene pilares. Aunque están escritos en la palabra. Pero Satanás no se va a quedar quitándote esto. Él te va a quitar esto. Porque dice en Eventos de los Últimos Días, me fui del tema, pero tengo que dejarlo ahí. En Eventos de los Últimos Días dice que Satanás, el último engaño que hará hacerse la aparición como Jesucristo, antes de que él haga su aparición, la gente va a dejar de creer en la Biblia. Se cumple lo que ella estaba hablando ahí. No solo con la iglesia adventista, sino con el mundo entero, porque esto que está aquí es la piedra de tropiezo para Satanás. Para la gente que no conoce. Pero para el pueblo de Dios que conoce, esta es la piedra de tropiezo. Esta y esta, que es una sola. ¿Ok? El tema se me fue. Me fui ya por 10 minutos. Pero el énfasis que quería traer del trigo y la cizaña es que voy a poner esta pregunta para que sepamos quién
produce o motiva el zarandeo, no somos nosotros los obreros. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige, Dios exige, que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Y ahí se va a definir quién va a ser el trigo y quién va a ser la cizaña. Todos conocemos ya el mensaje de la iglesia de la Odisea, y el Señor nos pide que compremos de Él oro reafinado en fuego. Que el espíritu de profecía, por eso lo traje en Fe y Obras, nos dice que es el amor de Dios. Sus vestiduras blancas que reflejan, que significan el carácter de Cristo, y el colirio, el Espíritu Santo. Las tres cosas que necesitamos comprar de Dios, ir a Él, y Él nos la dará para poder ser salvos y ser este trigo para el granero celestial. Amén. Que el Señor les bendiga. No pudimos terminar el tema, pero en otra ocasión terminaremos. Vamos a ponernos en pie para dar una oración.